A través de la Escritura, como Dios nos dice, nos advierte que no nos aferremos mucho a lo que está a nuestro alrededor, que no nos aferremos mucho a las cosas materiales, porque veíamos que la Escritura nos enseña que la vida del ser humano es temporal. Dice, como una niebla, en comparación, decíamos, en comparación al tiempo en que vivimos en este mundo, en esta tierra, en comparación a la eternidad que vamos a vivir con Él. La vida aquí en esta tierra es, como dice la Escritura, como una niebla, como un humo, como cuando le hacemos a algún frasco de esos que decimos de Sprite. Realmente la vida así es, en comparación a la eternidad que vamos a vivir. Aquí estamos de paso, es un tiempo solamente, estamos de visita. Y leímos un pasaje que generalmente no se entiende, no se ha entendido. Primera de Corintios 7, 29. Fue un pasaje donde cuando lo leímos, algunos hermanos hasta se frotaron las manos, dijeron, ¿se está poniendo bien esto? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Leímos ese pasaje. Y luego la referencia que hace en los siguientes, en el 30, veíamos donde dice los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen. Y veíamos qué nos quiere decir Dios con estos pasajes. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con estos pasajes? Que nos desatendamos de las cosas de este mundo y que seamos o nos volvamos irresponsables. No, ¿verdad? Lo que Dios nos está diciendo es de que no desatendamos las cosas celestiales por las cosas de este mundo. Era lo que veíamos, era lo que entendíamos, que es a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Este pasaje que es un poquito extraño, porque cuando lo leemos, cuando dice que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, generalmente no se entiende ese pasaje y los que siguen. ¿Qué nos quiere decir Dios? Y no nos está diciendo que debemos de desatender a nuestras esposas, esposos, hijos, sino es eso que estamos comentando, que no debemos desatender lo celestial, no debemos atender las cosas espirituales por las cosas de este mundo, porque mientras estemos en este mundo tenemos que ser responsables por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos ha dado. ¿Sabían? Eso es lo que vamos a ser responsables. Comentamos que aunque nosotros estamos en esta vida temporalmente, de paso, pero a la vez no quiere decir que Dios no nos va a pedir cuentas por las cosas que Dios nos ha dado aquí. Dios nos va a pedir cuentas en el matrimonio, el uno para con el otro. Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos. Como hemos dicho, ya cuando los hijos son mayores y toman sus decisiones,
ahí Dios no nos va a pedir cuentas a nosotros como padres. Solamente mientras nosotros tenemos la responsabilidad sobre ellos. Ya después, cada quien vamos a dar cuentas a Dios, ya como adultos, claro que sí. Entonces, lo que estábamos viendo es que tenemos, y no nos debe de distraer las cosas del mundo. No quiere decir eso de que, bueno, pues entonces voy a vivir ahí como sea, como salga, si quiero trabajo, si no quiero no trabajo. No se está refiriendo a eso. Si Dios a mí me ha dado un trabajo, yo tengo que ser responsable de ese trabajo. Puede ser un trabajo, puede ser un negocio, empresa, lo que sea. Recuerdan que comentamos sobre, así como Dios, en la parábola de los talentos, Dios pidió cuentas. Al que le dio un talento, al que le dio 2, 3, 5, Dios pidió cuentas. Entonces, no quiere decir que nosotros vamos a desatender las cosas materiales, no. Lo que nos está diciendo es que no nos debe de distraer o no debemos de ponerlas en primer lugar. En alguna oportunidad, en una ocasión, la mayoría de ustedes supieron, mi esposa ya tenía tiempo de que andaba cansada y muy cansada, y yo le decía, tienes que descansar. No, es que el trabajo. Le dije, pide tiempo, 1 día, 2 días, tienes que descansar. Es que yo le dije, si tú no descansas, entonces Dios te va a hacer que descanses a fuerza. Pero como normalmente las mujeres son muy trabajadoras, siguió trabajando y yo la veía, yo decía, tienes que descansar, ya era mucho. Y un día en la mañana ya no pudo ir a trabajar. En lugar de irse a su trabajo en su carro, vino la ambulancia por ella para llevársela al hospital. Entonces ya no fue 1 día o 2 las que tuvo que estar fuera de su trabajo, sino más días. Yo le decía, tenemos que descansar. Las cosas en el trabajo, cuando ya nosotros no estemos, alguien se va a quedar en nuestro lugar, pero va a seguir adelante. Eso. Yo le decía, tienes que pensar en tu familia. Y así tiene que ser. Pero gracias a Dios, porque tenemos esposas, y yo lo sé, responsables. Y eso es bien importante. Es muy feo cuando somos irresponsables en nuestros trabajos. Pero gracias a Dios por eso. Pero tenemos que saber nivelar. Tenemos que entender y saber que hay prioridades. Una prioridad sobre el trabajo es nuestra salud. Porque si no tenemos salud no vamos a poder seguir trabajando. Así es que eso es bien importante. Amén. Así es que tenemos que estar atentos en todo momento, a pesar de las ocupaciones, a pesar del trabajo, a pesar de todo lo que sucede dentro de nuestra vida cotidiana, que a veces no nos alcanza el tiempo. A pesar de todo eso, no tenemos que aprender a no descuidar el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. Eso es bien importante. No, buscando las cosas, como nos dice la Escritura, buscando las cosas de arriba. Eso
mientras nosotros nos mantengamos buscando las cosas de arriba. Saben a lo que nos estamos refiriendo, lo que dice la Escritura. Buscar las cosas de Dios. Mientras nosotros mantengamos esa prioridad, lo demás viene por añadidura, como nos dice la misma Escritura. Pero cuando nosotros descuidamos las cosas de arriba, nuestra vida se empieza a hacer un desorden en todas las áreas de nuestra vida. Pero es tan sutil el aspecto de que descuidamos las cosas de Dios. A todos nos pasa. Inclusive, si sabían que aún como pastores nos pasa si no ponemos cuidado. Y el descuidar las cosas de arriba no necesariamente quiere decir que andemos haciendo cosas indebidas o cosas malas. No. Como pastores podemos andar sirviendo al Señor, ayudando en gente para acá y para allá. Eso es de Dios y está bien. Pero si descuidamos nuestra comunión con el Señor, como debe de ser, entonces lo que estamos haciendo para Dios no lo estamos haciendo, vamos a decir, con el corazón o espiritualmente, sino lo estamos haciendo porque tengo que hacerlo. Y entonces ahí cambia. Todo lo que hagamos para Dios tenemos que hacerlo porque quiero hacerlo, porque deseo hacerlo, porque nace desde mi corazón. ¿Recuerdan que decíamos? Si lo hacemos porque pues tengo que hacerlo. No. Así es que, y luego leímos otro pasaje, 2 Corintios 4:18, que fue con el que terminamos. 2 Corintios 4:18. No mirando las cosas que se ven. ¿Recuerdan? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué nos está diciendo? Que las cosas que son temporales son solamente de este mundo. Aquí se va a quedar todo. Pero las cosas que no se ven, que son eternas, son las celestiales. Amén. Así es que es bien importante ir entendiendo lo que Dios nos está hablando en estos días, en este aspecto. Y yo sé que Dios nos está hablando y nos ha dado esta palabra para compartir, porque Dios nos está llevando y Dios tiene un propósito. Dentro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, es importante ir entendiendo lo que Dios nos está hablando. Porque si no lo vamos entendiendo, si no lo entendemos, entonces no vamos a estar alertas, no vamos a estar conscientes, no vamos a entender las señales que Dios nos da, que nos está dando, para dónde Dios quiere que nosotros, qué rumbo quiere que tomemos, por dónde. Por eso, Romanos 12, un pasaje que yo creo que la mayoría lo hemos leído muchas veces, o hasta no lo sabemos de memoria. Romanos 12, versículo 2, vamos a estar viendo tanto en la versión Reina Valera como en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a verlo primeramente en la Reina Valera.
este pasaje que lo hemos leído tantas veces, hemos hablado muchas veces, compartido lo que a través de este pasaje Dios nos habla. Pero es un pasaje, bueno, realmente toda la Escritura tiene tanta profundidad, pero cuando nos ponemos a cada pasaje, cuando nos ponemos a escudriñar, porque es lo que nos dice la Escritura, que escudriñemos la Escritura. ¿Recuerdan lo que decimos? ¿Qué significa escudriñar? Investigar, ¿verdad? Investigar. Y cuando Dios nos dice aquí en Romanos 12:2, a través del apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos no hemos leído este pasaje muchas veces, verdad? Ahora, vamos a ver lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo pasaje. Y es bien interesante cuando empezamos a ver. Dice en esta versión, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿cómo dice? Al cambiarles la manera de pensar. Y luego dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra? A través de este pasaje. Dice, vamos a dejarlo ahí, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Sí sabían que generalmente las costumbres y las conductas como seres humanos las imitamos? ¿Cuántos de los que son padres, cuántos no se han dado cuenta de que conforme sus hijos van creciendo, los hijos, ya sean niños, niñas, empiezan a hacer o imitar lo que hacen sus papás? ¿Les ha tocado? Empiezan a hacer cosas porque los hijos nos ven y ellos los empiezan a hacer. Si son buenas o si son malas. Ellos hacen lo que ven. O ellos hacen generalmente lo malo que ven que sus amiguitos allá afuera, ellos hacen. Imitan. Y eso empieza a ser forma de su conducta. Por eso vemos que esta traducción usa la palabra y nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres. Por eso es bien importante entender lo que nos está diciendo la palabra en este pasaje. ¿Cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, conforme fuimos creciendo, ya estábamos haciendo lo que otros hacían? Y generalmente lo que los otros hacían no era lo mejor, ¿no? O lo correcto. Yo recuerdo en una ocasión, yo tendría unos 12 años más o menos.
Un amigo, él era mayor, él tendría como unos 15. Y era de día. Y entre paréntesis, amigo, me dice, mira, ven, te voy a enseñar algo. Y me llevó, era de día, no me acuerdo, 2, 3 de la tarde. Y ahí vamos, caminando en un cierto lugar. Y traía él un desarmador y unas pinzas. Y me dice, mira, espérame aquí, espérate aquí. Como 2, 3 carros hacia allá. Y dice, fíjate lo que voy a hacer. Y yo estaba acá, dice, quédate ahí, así, tú agáchate. Yo dije, pues, ¿qué va a hacer? Sacó el desarmador. Eran esos carros, los que alcanzaban a conocer, los Volkswagen. En la parte de atrás tenía los focos, los faros esos rojos. Con el desarmador empezó a quitar, pero rápido. Los quitó. Y luego ya los trajo con él. Y se viene corriendo. Vámonos, vámonos, vámonos. Pues córrele. Ahí voy yo detrás, ahí junto con él, detrás de él. Y yo le dije, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Dice, esto los voy a vender. Y bien vendidos. Y yo me quedé así como que, o sea, yo le dije, pero te van a agarrar y te van a meter a la cárcel. No. Yo ya sé a la hora que ese carro, la gente sale y el tiempo que está ahí parado. Y yo me quedé, gracias a Dios, yo ya no me volví a juntar con ese amigo. Porque yo dije, no está bien. Pero tal vez yo pude haber pensado lo contrario. Y ahora sé que por las oraciones de mi madre, no agarré esos caminos. O no quise imitar del querer ganar dinero fácil. Y él lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. Ya después perdí, ya no supe qué pasó, si lo agarraron o no lo agarraron, ya no supe. Pero yo pude haber imitado eso. Y él lo aprendió de otras personas, de otros amigos. Y leyendo este pasaje donde nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué es lo que nos sucede en la escuela? Queremos imitar lo que hacen los demás. Pues y pensamos, porque todos lo hacen, pues está bien, no pasa nada. No está bien. Pero los tratamos de imitar porque si lo hacemos junto con ellos, entonces quiere decir que voy a ser aceptado. Voy a ser aceptado y voy a ser, pues para que me acepten y no me hagan a un lado y no me rechacen, pues entonces hago lo que hacen los demás y así para sentirme aceptado. Pero en el momento que vas a dar al hospital, en el momento si lo que estás haciendo está mal, cualquier cosa que te sucede y que traigan consecuencias graves, consecuencias difíciles, a veces trae consecuencias para toda la vida, ninguno de todos esos que te invitaba o que tú querías imitar a hacer, ninguno de todos esos, si fuiste al hospital no te van a ir a ver al hospital. Si cualquier cosa, ellos no van a responder, ellos no van a hacer nada por ti. Y nos damos cuenta, y yo que quería agradarlos, y yo que quería imitarlos para que me aceptaran. Eso es falso. No nos preocupemos por querer imitar las cosas que sabemos que no están bien delante de Dios. Amén. Por eso vemos en este pasaje que nos dice que no imitemos las conductas y las costumbres de este mundo. Continúa diciendo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Por eso estamos leyendo en la versión que dice
transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nuestra manera de pensar tiene que ir cambiando. Nuestra manera, y ¿saben qué? Nuestra manera de pensar, hay muchas áreas, donde tiene que ir cambiando nuestra manera de pensar. En muchas áreas. Y ese cambio tiene que ser adaptándolo, ajustándolo a lo que Dios nos dice en su palabra. No es cambiar por cambiar, hacer otra cosa. Bueno, si antes me robaba unos faros de carro, ahora me voy a robar las llantas. Dios me cambió. No se está refiriendo a eso. Cambiar la manera de pensar. Eso tiene que ver en cuanto a todo lo que yo valoro, tiene que ser de acuerdo al orden de Dios, al orden establecido por Dios. Y es interesante que continúe diciendo, dice, al cambiarles la manera de pensar. Y luego dice, entonces, pongamos atención aquí, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. A ver, ¿qué quiere decir aquí la palabra entonces? Cuando dice entonces, ¿qué significa esta palabra? Como consecuencia de, podemos decir también que hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar y hasta que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas, entonces conoceremos la voluntad de Dios para nosotros. Si no hay esto otro, lo primero, lo segundo no se va a dar. Entonces, nos está diciendo que es un requisito para poder aprender a conocer la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo y dejar que Dios continúe haciendo su obra en nosotros. Y esa obra es conforme nuestra manera de pensar se va ajustando a su palabra, a lo que nos dice en su palabra. Fíjese lo que dice aquí. Entonces aprenderán, la segunda palabra. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios se aprende. ¿Habían pensado eso? La voluntad de Dios se aprende. Qué interesante. Pongamos atención. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y especifica, la cual es buena, agradable y perfecta. Hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, hasta que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas, hasta que dejemos, porque es muy común a veces escuchar personas que dicen, pues es que yo le he pedido a Dios que me cambie y no me cambia. ¿Será que Dios no quiere cambiarnos? ¿O será que tú no quieres cambiar?
Pero es muy común escuchar, es que yo le pido a Dios que me cambie, pero pues no me cambia. Yo sigo igual. ¿Será que pues esta es mi cruz? No. No es así. ¿Saben una cosa? El libre albedrío que tenemos, que Dios nos ha dado, Dios no lo, ¿qué palabra usar? Dios no lo va a forzar. No. Dios no se va a poner sobre nuestro libre albedrío, ¿sabían? Dios puede, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere y como quiere y cuando quiere. Pero el libre albedrío Dios lo respeta siempre en nosotros. Entonces, Dios quiere cambiarnos, pero depende de cada uno de nosotros que le permitamos que Dios haga ese cambio, de que Él haga esa transformación en nuestras vidas. Depende de nosotros, que nosotros le permitamos, inclusive, si realmente nosotros queremos, sabemos que tenemos y queremos cambiar, depende de nosotros de decir, ya no quiero ser igual. Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. ¿Sabes qué? Dios lo va a hacer. Pero la forma en que Dios lo vaya a hacer, tenemos que estar dispuestos. Y no, porque no sabemos lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Y a veces Dios lo hace no en la forma que nosotros queremos o como nosotros pensamos. Dios lo hace en la forma que Él quiere y en la forma que Él sabe que es la mejor para nosotros. Y generalmente no nos gusta. Generalmente a esta carne no le gusta, se resiste. Queremos seguir siendo iguales, haciendo lo mismo, pero que Dios nos cambie. No va a suceder. Pero en el momento que clamemos de corazón, Señor, ya no puedo más, aquí estoy. Como la parábola del hijo pródigo. Hasta que él no, como dice, recuerdan que hemos hablado de esa parábola, hasta que dice allí, usa una palabra, volviendo en sí. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre. Allá estuviera yo comiendo manjares y aquí estoy comiendo con los cerdos. Y saben que en lo espiritual sucede así. Muchas veces espiritualmente andamos allá comiendo con los cerdos en lugar de poder estar comiendo en la casa de mi padre manjares. Es lo que sucede en lo espiritual igualmente. Así es que estamos viendo que nos dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Yo creo que es una pregunta, yo no sé si ustedes, pero yo me acuerdo desde que yo empezaba en el camino de Dios y yo decía, ¿y cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos saber? Es interesante ver que aquí nos dice, se aprende. Es como cualquier oficio, cualquier cosa que no sabíamos hacerla y que ahora sabemos hacer. Igual, la voluntad de Dios se aprende. Y déjenme les digo una cosa. Yo puedo decirlo así, de los que estamos aquí, en este momento, tenemos y conocemos las herramientas para poder nosotros aprender
a conocer la voluntad de Dios. Solamente tenemos que usar esas herramientas, que muchas veces no las queremos usar. Un ejemplo que me gusta usarlo mucho porque es en la que más la mayoría luchamos, batallamos. Si hablamos del perdón, ¿cuál es la herramienta que Dios nos ha dado en cuanto al perdón? Si yo tengo que perdonar a una persona, ¿cuál es la herramienta que yo tengo? Perdonar. Perdonar. Esa es la herramienta que Dios me ha dado. Entonces yo tengo que perdonar para yo poder estar libre de aquello que no, de aquello que yo no quería perdonar a aquella persona. Pero mientras yo no perdone, yo voy a seguir atado. Entonces, si yo no quiero perdonar, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mientras yo no quiera perdonar, y eso quiere decir que no estoy haciendo la voluntad de Dios, y como consecuencia, eso me mantiene atado, me ata, entonces estoy perdiendo la oportunidad para poder, como dice aquí la Escritura, para poder experimentar, vivir lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que es su voluntad. Mientras yo no esté dispuesto a usar las herramientas que yo sé que tengo que usar. Entonces aquí ya en determinado momento ya no se trata de que no sé o no conozco la voluntad de Dios, sino se trata de que no la estoy obedeciendo o no la quiero obedecer. Y por eso decía, yo sé que la mayoría de nosotros aquí ya conocemos la voluntad de Dios. Pero no hemos querido hacer su voluntad. Aquí ya no depende, ya estamos, los que tenemos ya años en el Evangelio, ya conocemos su voluntad. Es diferente a los nuevos que todavía no conocen mucho, no conocen las herramientas, pero los que ya estamos de tiempo en el Evangelio, sí conocemos su voluntad, pero no la estamos experimentando ni viviendo. ¿Por qué? Porque no queremos. Sabemos lo que tenemos y debemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Amén. Así es. Así es que la voluntad de Dios, cuando dice que se aprende, dice que el pasaje primero que leímos, transformados por medio de la renovación. Tiene que ser, va a haber una transformación en nosotros, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Muchos de ustedes aquí trabajan, conocen de construcción, de, no sé, mecánica, de diferentes cosas. Los que conocen de construcción, cuando van a hacer una renovación a una casa, ¿qué es lo que hacen? Quitan lo antiguo, lo viejo, lo que ya no sirve, y viene la renovación, ponen lo nuevo.
Los que conocen de mecánica, igual. Quitan lo viejo, lo que ya no funciona, lo que ya no sirve y ponen la pieza nueva, lo que sea. ¿No es así? Y cuando estamos leyendo, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa transformación no va a haberla hasta que no haya esa renovación. Quiere decir que para que haya renovación hay que echar afuera lo que no sirve. Y sabemos lo que nos sirve, lo que está ahí en nosotros, precisamente conductas que no sirven, tenemos que quitarlas y poner y cambiarlas por algo nuevo, renovarlas. Es la única forma. Transformar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿sabían que esa transformación y esa renovación tiene que ver con conocer y entender, ahora como creyentes en Cristo? ¿Recuerdan que hemos hablado tiempo atrás sobre nuestra identidad? Voy a comentar muy breve en cuanto a eso. Una vez que nosotros, y esto es bien importante que tenemos que tenerlo bien presente. Nuestra identidad. ¿Y saben otra cosa? Tenemos que conocer también nuestra ideología. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo el pastor allí? Palabras muy domingueras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabían que esto es igual, es básico? ¿Recuerdan que hablamos en cuanto a identidad? De acuerdo a lo que nosotros, al entendimiento que tenemos de nuestra identidad y de nuestra ideología, ahí se va a reflejar nuestra conducta. Ahora, ¿qué significa identidad? Identidad, recuerdan que dijimos que de acuerdo a lo que dice el diccionario, significa el carácter particular o la personalidad de un individuo. Otra definición que vimos es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma. Esa era parte de la definición de identidad. Y saben, desde que Dios creó al hombre, ¿saben que Dios lo creó con una identidad? La vez anterior hablamos de nuestra identidad en Cristo, pero aquí, cuando Dios crea al primer hombre, Dios lo creó con una identidad. Pero el hombre, desde aquel entonces, perdió su identidad. Y saben que al hablar de identidad, principalmente tiene que ver con lo espiritual. Y esa identidad que el hombre perdió en aquel entonces es lo que ha llevado a la humanidad a sufrir la confusión, la decadencia en todos los aspectos y áreas de la vida del ser humano que vivimos hasta el día de hoy. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos habla de la genealogía. La genealogía de Jesús, que era bien importante que en el Evangelio se mencionaran las genealogías. Y Lucas habla de la genealogía y cuando vemos, vienen bastantes nombres, ¿verdad? Pero cuando llega hasta el primer, por ejemplo, dice
Caín era hijo de Enós, Enós hijo de Set, Set hijo de Adán, Adán hijo de Dios. Ahí termina. Entonces, podemos decir, la identidad de Adán provenía ¿de dónde? ¿De quién? De Dios. Y si sabían que nosotros, aunque han pasado muchos años y ha pasado millones y millones de personas, cada ser humano que nace, venimos con la identidad de Dios. ¿Sabían? Venimos con la identidad. Esa es nuestra identidad. Pero ¿qué ha sucedido? A través del tiempo, de los años, cuando Adán perdió su identidad. ¿Dónde perdió Adán de su identidad? ¿Dónde la perdió? En el Edén, así es. Ahí Satanás realizó el primer robo de identidad de la historia. ¿Sabían? Ahora que es muy popular, ¿verdad? Robo de identidad, escuchamos. Pero ese robo de identidad siempre ha existido. Cuando el hombre desobedece, se aparta de Dios, pierde su identidad. Y junto con la identidad pierde su propósito y su razón de ser. Esa comunión que había entre Dios y Adán se perdió. Esa comunión. La palabra comunión se compone de dos palabras. Común, unión. Esa común unión, esa comunión que había entre Adán y Dios se perdió. Pero Jesús vino a restablecer esa comunión que se había perdido entre el hombre y Dios. Esa común unión. ¿Qué entendemos por común unión? Algo que era normal, natural, ¿no es así? Pero en Cristo esa comunión que había sido rota, en Cristo se ha restablecido. Ese contacto que se había desenchufado, en Cristo volvimos a ser conectados. Se hizo la luz. Por eso dice la Escritura que la luz que alumbra a todos los hombres. Ya vamos a acabar, va a ser cortito. Cuando no sabemos quiénes somos, no podemos saber a dónde vamos. ¿Sabían? Por eso es que vivimos a veces una vida de confusión. Porque no sabemos realmente quiénes somos. ¿Cuál es nuestra identidad? Pero cuando lo vamos entendiendo, cuando sabemos quiénes somos, vamos a poder saber hacia dónde vamos. Solamente hasta entonces. Cuando vamos entendiendo quiénes somos en Cristo, esa identidad nos va dando un entendimiento, una firmeza en nuestra persona que nos alinea a su voluntad, nos alinea a caminar en su senda. Nos ayuda a que nosotros, déjenme, les doy un ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver, por eso mencionaba la palabra identidad y la palabra ideología. Nos ayuda a que nosotros podamos mantenernos firmes y que sea parte de nuestra convicción.
Les voy a dar un ejemplo y lo vamos a entender mejor. La definición de la palabra ideología dice que es conjunto de ideas que caracterizan a una persona o a una comunidad o una sociedad. Guarden esta definición. Ideología, conjunto de ideas que caracterizan a una persona, comunidad o sociedad. Y dentro de la ideología hay quienes tienen una ideología terrenal y hay una ideología celestial. Ejemplo de una ideología terrenal, bueno, la terrenal, como lógicamente lo está diciendo, tiene que ver con lo material, con todo lo que es el mundo. Inclusive también la religión. Cuando se habla de religión en general, casi es terrenal también. Porque a veces se piensa que cuando se habla de religión es lo celestial o espiritual. No. Porque la religión la hizo el hombre, no Dios. La religión habla de Dios, pero no tiene nada que ver con Dios. Lo que tiene que ver con Dios es nuestra comunión, nada más. Entonces, decíamos que dijimos que significa la religión, el hombre queriendo adaptar a Dios a su manera. Esa es la religión. Como creyentes en Cristo, nuestra ideología, nuestras ideas deben de ser en torno a lo celestial. Como decíamos, buscando las cosas de arriba. La ideología celestial, nuestra base es Jesucristo, su palabra, su mensaje, sus enseñanzas, nuestra obediencia a Él. Esa es cuando tenemos una ideología celestial. Ideología terrenal, ¿qué podemos decir en cuanto a la ideología terrenal? ¿Qué estamos diciendo que la definición de ideología? Conjunto de ideas. Ejemplo, yo creo que en estos últimos tiempos todos escuchamos casi todos los días en cuanto a la ideología de género. ¿Verdad que todos hemos escuchado? Y estamos diciendo que la definición es conjunto de ideas que caracterizan a una persona, comunidad o sociedad. Hablando del ejemplo en cuanto a la ideología de género, ¿qué es lo que vemos ahí? Es un grupo de personas, una comunidad, una sociedad, que sus ideas son comunes entre ellos. Y ellos son fieles, celosos de lo que ellos han creído y lo que ellos creen, que así es y así debe de ser. Y son bien fieles y celosos. Y luchan por lo que ellos han creído. Luchan por su ideología. Como cristianos que reconocemos que nuestra ideología celestial, nuestra base es Jesús, su palabra, su mensaje, sus enseñanzas. Si nosotros fuéramos celosos a nuestra ideología, a la base de nuestra ideología, el reino de Dios aquí en esta tierra estuviera avanzando más de lo que nos imaginamos. Pero porque muchos que nos decimos creyentes no somos celosos para lo cual nosotros hemos creído. Y no guardamos. Inclusive hay muchos que hasta pena les da que los demás se enteren de su ideología.
Pero cuando vemos aquellos grupos que a ellos no les da pena, que ellos están firmes y levantan su bandera y todo, porque ellos están firmes en lo que han creído. ¿Por qué como creyentes no lo hacemos? ¿Saben por qué? Los demás grupos lo hacen porque ellos tienen una convicción bien firme. Y el creyente no lo hace porque no ha habido una convicción firme en lo que cree o en lo que dice que ha creído. ¿El apóstol Pablo tenía una ideología firme? Claro que sí, porque estuvo dispuesto a todo. Pero ¿qué sucede con el pueblo de Dios en la actualidad? Que su ideología no hay firmeza, no hay convicción, que solamente se dicen cristianos porque están buscando solamente los beneficios que les pueda dar Dios, pero no las responsabilidades que conlleva para mantenernos firmes en esa ideología. Amén. Por eso decimos que la conducta de la persona se refleja a través de su ideología, lo que cree, lo que piensa. A través de eso se refleja a través de nuestra conducta. Por eso cuando leemos la Escritura, pasajes como cuando dice, hace poco leíamos un pasaje que dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué dice ese pasaje? En que se amen unos a otros. Eso es parte de la ideología. Fundamento básico. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Pero qué sucede? ¿Nos amamos unos a otros? Muchas veces no. Dentro del pueblo de Dios, en el mundo. Por eso hay tantas religiones, ¿verdad? Tantas religiones. Y si tú no eres de mi religión, entonces no te voy a amar. ¿Pero qué nos dice la palabra? Que tenemos que amar a nuestros enemigos. Fíjense, eso es parte de la ideología celestial. Amar a nuestros enemigos. ¿Pero cómo? ¿Cuándo vamos a llegar hasta esa estatura de amar a nuestros enemigos? Si no amo a mi hermano que viene conmigo a la iglesia y estamos bajo el mismo techo, el mismo edificio. ¿Verdad? O sea, vamos entendiendo lo que significa, la profundidad de lo que es el ser cristiano verdadero, lo que implica. Pero una vez que entendemos que nuestra identidad está firme, lo que somos en Cristo, y que hemos entendido el significado de esta palabra, que es una palabra que antes no se usaba mucho y que últimamente se está usando, y la estoy mencionando porque nos da más luz, más entendimiento, lo que somos. Las ideas que tenemos, que debemos de tener, si nosotros pertenecemos a la ideología celestial. Ahora, recuerdan que ya voy a acabar. Recuerdan que estábamos comentando y hemos comentado de que mientras vivimos en esta tierra tenemos dos ciudadanías, ¿recuerdan? Sí, ¿verdad? Tenemos dos ciudadanías, la terrenal y la celestial.
Decíamos que como ciudadanos de esta tierra tenemos que someternos, ¿sí?, a las leyes del hombre. ¿Es cierto? Sí. Dijimos, no al sistema del mundo, es diferente, pero sí a las leyes. Tenemos que someternos. No al sistema. Por eso estamos leyendo que dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. O sea, que no nos adaptemos al sistema del mundo, es lo que nos está diciendo. Porque, fíjense, cuando Cristo vino, cuando Jesús nació, Cristo no vino para establecer una religión aquí, al mundo. Jesús nació y vino a este mundo para establecer su reino, para establecer un reino. Y esto es necesario entender. Esto debe ser parte fundamental de nuestra ideología como creyentes, que Cristo vino a esta tierra a establecer su reino, no una religión. Amén. No una religión, su reino. Ahora, estamos diciendo, como creyentes tenemos dos ciudadanías. Así como ciudadanos terrenales en este mundo en que vivimos, tenemos que cumplir, obedecer, someternos a las leyes que marcan la constitución del país donde cada quien vivamos y que tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Si no obedecemos las leyes, ¿qué nos va a pasar? Va a haber consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias. Bueno, existe un presidente, o dependiendo de donde viva cada quien, ¿verdad?, presidente, rey, que gobierna, y se tienen que someter los ciudadanos a ese rey, a ese presidente, a esas leyes. Bueno, también nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos de esta tierra, pero a la vez somos ciudadanos del reino de Dios, del reino que Jesús vino a establecer aquí. Así también tenemos y debemos obedecer y someternos a las leyes y mandamientos de su constitución. ¿Cuál es en dónde leemos la constitución celestial? ¿Dónde está? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Y quién es el presidente o quién es el rey de ese reino? Jesús es nuestro rey. Él es el rey de ese reino que Él vino a establecer a esta tierra. Él es nuestro rey. Entonces, así como nosotros nos sometemos a las leyes de este mundo y nos sometemos al presidente o al rey de ese país, como ciudadanos celestiales tenemos que someternos y ser obedientes a su constitución, que es la Biblia, y tenemos que someternos al rey de ese reino, que es Jesús, que vino a establecer aquí su reino, y allí en su palabra están las leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, que cada uno de nosotros tenemos que cumplir y someternos y obedecerlas. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo esto, pero entendiendo de que no se trata de una religión, se trata de un cambio, una renovación en nuestra forma de pensar, en nuestra vida. Cuando haya esa renovación, entonces va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, como lo hemos dicho ya muchas ocasiones. Eso es la vida verdadera cristiana. La vida cristiana no son, como decimos, la vida cristiana no son ritos. La vida cristiana tiene que ver con esa renovación y transformación de nuestro ser. Pero depende de cada uno de nosotros.
si queremos y estamos dispuestos a que Dios haga esa transformación, que Dios cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Vamos a ponernos de pie. Leíamos la semana pasada ese pasaje de Juan 10:10, donde dice, Jesús nos está diciendo que el diablo vino para robar, matar y destruir, ¿recuerdan? Y saben, como decíamos hace un momento, desde el principio lo hizo, porque robó la identidad del hombre a través de Adán. Desde el principio robó, mató, destruyó la identidad que el hombre tenía con Dios, la comunión que el hombre tenía con Dios. Pero gloria a Dios que ese mismo pasaje el Señor nos dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que con nuestra nueva identidad que el Señor nos ha dado, esa transformación que Dios ha hecho y quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando leemos en la Escritura que dice que hace referencia al hombre viejo o nuestra antigua naturaleza, dice que ha muerto. Porque Cristo nos compró con su sangre. Mató al viejo hombre y ahora nos ha dado esa nueva naturaleza, esa nueva o esa identidad que se había perdido. Y aunque nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, y antes obedecíamos a un rey que no quería lo mejor para nosotros, gloria a Dios que ahora pertenecemos a un rey que Él quiere lo mejor para nosotros, que nos ama y que murió por nosotros. Y Dios quiere que nosotros aprendamos y estemos firmes, que nuestra identidad en Cristo y nuestra ideología celestial, estemos conscientes de lo que significa eso. Y eso nos va a ayudar para que nosotros podamos ir dando esos pasos que Dios quiere que demos. Firmes, sabiendo en quién hemos creído, lo que hemos creído, que tengamos esa convicción, que no nos mueva ni las situaciones, ni las circunstancias, ni las críticas, sino que nosotros nos mantengamos firmes, haciendo su voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor.